El Seminario Bíblico Río Grande presenta Estudios sobre la Epístola Universal de Santiago, por el profesor Rafael Contreras. Esta lección se titula El poder de la oración. Qué bueno que estamos para concluir el libro de Santiago. Quiero pedirles que abran sus notas y más que nada que abran sus Biblias, la palabra del Señor. La porción que nos corresponde estudiar en esta hora, en nuestro estudio de Santiago, es la que está en el capítulo 5 de Santiago, versículo 13. Sí, Santiago 5:13. La palabra del Señor dice así en esta porción tan importante de la epístola de Santiago. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Inclinen sus cabezas allí donde están en sus lugares, y vamos al Señor en oración. Padre Celestial, quisiéramos encomendarte el tiempo que pasaremos juntos, meditando en tu palabra y viendo también las necesidades de nuestro corazón. Muchas gracias porque nos das esta preciosa oportunidad de aprender más de ti, de crecer en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta porción de la palabra del Señor es tan importante, hermanos y hermanas y amigos que están visitando este estudio, que ha sido, por decirlo así, manchada hasta cierto punto, ¿qué diríamos? Empañada con temas muy controversiales. En esta porción, por ejemplo, hay los que basan y hablan mucho sobre los juramentos. Hay los que aún se atreven a decir que uno no debe jurar a la bandera, porque habla aquí sobre los juramentos en el versículo 12. Yo creo que la Biblia da lugar a que uno honre la patria, las autoridades donde uno está viviendo. Y por eso sería bueno que en las iglesias hubiera una bandera cristiana y una bandera también de esa nación. Pero también hay otro tipo de juramentos, algunos grupos que tienen juramentos muy duros. Por ejemplo, estaba leyendo uno que dice: si yo no cumpliera con este juramento, que el lado izquierdo de mi pecho me sea arrancado, y que mi cuerpo sea echado en las aguas, o que sea quemado, y que todos esos juramentos que yo diría no están bien. Cuando uno los pone a la luz de la palabra del Señor, uno se da cuenta que ni Dios mismo pide esto. Hay otros temas controversiales, por ejemplo, la extrema unción. Leí unos escritos de unos cardenales. Ellos dijeron que aquí sostiene la extrema unción o los santos óleos. Pero sin embargo, la palabra de Dios aquí lo que está haciendo es orando por el enfermo para que sea restablecido. Pero los famosos santos óleos son para despedir a la persona cuando ya se está yendo. También aquí hablan de que la confesión sacerdotal tiene sus bases en la Biblia. Bueno, una mirada honesta al original nos dice que aquí cuando dice llame a los ancianos, no está usando la palabra griega hieros, que significa sacerdote. Más bien, está usando la palabra griega presbúteros, que quiere decir uno que tiene autoridad espiritual sobre la grey de Dios, sobre la congregación, así como lo son los diáconos o los ancianos, ¿verdad? Alguien que ha sido puesto para guiar la grey de Dios bajo el liderazgo del pastor y del Señor. ¿Cómo no? Esta porción también
es manchada. Uno se distrae en ella por temas como el ungimiento. Hay los sanadores que andan de ciudad en ciudad teniendo estas campañas de sanidad. Todos sabemos aquí que nuestro Dios es un Dios capaz de sanar. Le gusta ayudar a la gente. El Señor Jesucristo lo hizo cuando anduvo aquí en su ministerio. Pero también Él fue muy específico en diferenciar entre sanidad y salvación. Y vemos que la prioridad de toda la Biblia no está en solucionar nuestros problemas terrenales, hacernos estar bien cuando hace un milagro, no. El propósito de los milagros era que la gente quedara maravillada, asombrada por el tremendo poder de Dios y que cayéramos a sus pies, como Pedro cuando dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es lo que Dios quiere a través de los milagros, no hacernos la vida más fácil simplemente. El énfasis bíblico es la salvación primero, lo demás es extra. Pero en cuanto a sanadores ambulantes, no. En estos días, no. Tenemos algunos que andan defraudando a la gente, algunos usando trucos demasiado mundanos que pueden escribirme y yo les hablo de ellos si es que quieren saber, pero no es bíblico, hermanos. Aquí está hablando de los líderes de la iglesia. ¿Y quién toma la iniciativa? ¿El que anda de lugar en lugar? No. El que toma la iniciativa aquí es el enfermo. Él los llama. Y en este hecho de llamarlos, hermanos, Él está quitándose algo de culpa, porque a lo mejor estaba enfermo por algún pecado, algo de rebelión, algo que pudiera. Él tiene que humillarse ante el Señor y estar dispuesto a llamar a sus autoridades para pedir perdón, y entonces Dios está listo para hacer el milagro. Bien, hay otras cosas, ¿verdad? La sanidad divina, ¿verdad? Todo esto, aún el gran debate a través de los siglos de Calvino en contra de Arminio, si se pierde la salvación o no. Hay otras porciones de la palabra del Señor que tratan más de esto. Sin embargo, nuestro contexto aquí nos dice, versículos 1 al 7, habla en contra de los ricos incrédulos que estaban explotando a los pobres, que estaban de plano, ¿verdad? Como escuchamos de algunos hoy en día, que eran dueños de casi todo el país y mantenían a los pobres sumamente. Está hablándoles muy duro y le dice: cuidado, arrepiéntanse, pongan el énfasis correcto en su vida. Una advertencia tremenda. Pero luego entonces habla a los afligidos, a los trabajadores de ellos, y le dice: cuidado con ustedes, no se amarguen, no enfoquen en lo terrenal en cuanto a cambiar las estructuras sociales y poner todo el énfasis aquí. Dice, por el contrario, esperen en la venida del Señor. Vean cómo otros sufrieron también, vean cómo ustedes pueden ser los herederos de la verdadera riqueza en el siglo venidero. Pero cuidado, no se amarguen, que su espíritu no llegue a ser un espíritu agrio. Entonces les dice, ¿pero qué van a hacer con los problemas que tienen actuales? Porque son reales. Bueno, hay que orar, hay que encomendárselos al Señor. Este es el tema. Aquí es donde Santiago pone el dedo en la oración. El énfasis aquí no está en la sanidad. Estos pobres versículos han sido torcidos, sacados de contexto, violados, ¿verdad? Y tristemente no se dan cuenta que el contexto aquí, inmediato y lejano, especialmente a la luz del griego, tiene que ver con dificultades, con calamidades, con adversidades, del versículo 13. Y luego más adelante, en el 15, cuando habla de la palabra, el que está enfermo, también se usa para una persona que está sufriendo de agotamiento físico, de agotamiento emocional, nervioso, ¿verdad? Habla de fatiga, habla de el estado exhausto de una persona. Bien, dos cosas que tenemos que aprender en este estudio al salir las puertas de este lugar, prácticamente son estas: cuándo orar y cómo orar. Santiago aquí nos dice el cómo. ¿Cuándo orar? Versículos 13 al 18, cuando haya aflicción, cuando haya problemas, cuando haya calamidades. ¿Cuándo orar? Al haber enfermedad también. Algunas enfermedades son por causa del pecado, no todas. Noten aquí estas aclaraciones. La persona enferma es la que debe llamar a los líderes de la iglesia para que vengan y oren con él. Noten también que la persona enferma debe permitir que aquellos oren por él. No exigir, no decir, Dios te demando que lo sanes.
¿No? ¿Quiénes somos los humanos para hablar de esta manera a Dios? Más bien, someternos a las autoridades que Dios ha puesto por sobre nosotros, orar y dejar las cosas en las manos de Dios. Noten también que la persona enferma debe dejar los resultados finales en las manos de Dios. Si Dios quitara toda la enfermedad de la tierra, nadie se moriría. Muy pocos se morirían. Pero Dios a veces usa esa enfermedad para llamarnos la atención. Así como dice Hebreos 12, que dice, Él disciplina a los que aman. Entonces hay que confesar el pecado y estar bien con el Señor. Un predicador muy famoso, él es autor de algunos libros, por ejemplo, Pásame otro ladrillo y otros así sobre el matrimonio, tremendos libros. Él se llama Carlos o Chuck Swindoll. Él habla sobre esta palabrita de ungir y él dice, en verdad las cualidades curativas del aceite del que se habla aquí es lo que se está enfatizando. Dice, aquí lo que está diciendo es que uno debe echar mano de la ciencia médica, el conocimiento médico, los antibióticos, los doctores y todo esto. Pero claro, sin descartar la mano poderosa del Señor en medio de esta situación. Yo miro una combinación de este énfasis, una combinación también del énfasis de la ceremonia, del hecho de traer a los hermanos y también de dependencia en el poder del Señor para un milagro. Cuando hablamos de orar, a veces nos da miedo cuando escuchamos de gigantes de la oración, misioneros de hace siglos, que eran hermanos tremendos. Pero Dios quiere que nosotros también oremos. Él está esperando darnos bendiciones cuando nosotros tomamos el tiempo. Yo recuerdo que uno de los tiempos más hermosos que recuerdo en mi ministerio era cuando estaba pastoreando una iglesia y tomaba un día o 2 días por mes, por la mañana, agarraba mi Biblia y nos íbamos a las montañas, muchas veces yo solo, muchas veces con mi esposa. Allí al lado de un arroyo, ¿verdad? Me hacía pensar a veces de Elías orando cerca del arroyo, Elías del que habla aquí Santiago. Pero tiempos preciosos en que uno abre su corazón, su persona, sus emociones, sus pensamientos al Señor. Yo los invito para que ustedes busquen en su horario. Si son amas de casa, quizá pueden cuando menos encerrarse en un closet, en la recámara. Si no hay más, en el baño como lo hacía una hermana. Y allí orar al Señor, unos 5 minutos, lo que sea, pero el asunto es que sea hecho. Dios quiere colmarnos de bendiciones. Cierto señor a quien yo respeto, recibió muchas naranjas. Al recibirlas, pues él estaba buscando gente a quien darlas. Pero atrás de su casa, él tenía un árbol, un naranjo, pero era de ese que da naranjas agrias. Para lavar trastos, es para lo que sirve nada más. Uno de los niños traviesos se fue por allí a agarrar una de estas naranjas porque se miraba muy bonita, ya que son ornamentales también. Y él estaba en el segundo piso mirándolo, y mirando. Al fin lo agarró y aquel niño se la puso aquí abajo de su camisa y se la llevó a su casa. Y luego me dice este hermano, cómo me hubiera gustado estar con él y ver los gestos que él hacía cuando aquella cosa tan amarga iba a estar ahí en sus dientes. Dice, pero la tragedia de todo el asunto es que, dice, en la cajuela de mi carro, atrás, yo tenía tantas naranjas que casi se me estaban pudriendo. Y si aquel niño hubiera venido a mí a pedirme una naranja de allí de mi árbol, yo le hubiera dicho, esas no sirven, pero aquí te voy a dar una caja de naranjas de las que tengo aquí, y qué bendición hubiera sido. Y decía él, así es con el Señor. Cuando lleguemos al cielo, Él nos va a decir, mira cuántas desilusiones tuviste porque tú trataste de trabajar en pro de tu bien. Si me hubieras pedido, si hubieras tomado el tiempo, aquí tengo muchas bendiciones que casi se me estaban pudriendo, ¿verdad? Que eran tuyas si las hubieras pedido. Hermanos, vale la pena orar al Señor. También Santiago allí nos dice que al haber pecado no arreglado es tiempo de orar. Yo sé que no nos gusta, es cuando más le huimos, pero es cuando Dios quiere que oremos. También al haber cualquier otra necesidad específica, es bueno que nosotros oremos. Hay que orar teniendo en mente los principios de Dios, no debemos ignorarlos. Hay que orar también teniendo gente específica en mente, resultados específicos en mente, para que podamos ver la mano de Dios contestando nuestras oraciones. Yo conozco personas que inclusive tienen un diario
de actividades espirituales. En una página ellos escriben las peticiones y la fecha cuando le pusieron eso en las manos del Señor. En la otra página ellos escriben la manera y la fecha como Dios contestó. Entonces es bonito que cuando los visitantes llegan, ellos comparten estas bendiciones del poder de Dios. Eso es tremendo. Los animo a que hagan algo semejante. También, cómo no, hay que orar confiando en el Señor del cielo, confiando en que no solamente Él nos oye, pero también Él se deleita en contestarnos. Él ha dicho, no tenéis porque no pedís. Es bueno que nosotros pues doblemos la rodilla. Cuando estaba aquí en el seminario tuve la oportunidad de adquirir un buen hábito cuando fui estudiante hace ya unos 10, 15 años. Y ese buen hábito es de tener las devociones personales diarias con el Señor. Recuerdo muy bien que cada mañana a las 5:30 de la mañana teníamos que levantarnos y los primeros 15 minutos los dedicábamos para hablar con el Señor. Luego ya cuando nos íbamos a acostar a las 10:15, en algunos días, en otras ocasiones a las 10, los últimos 15 minutos también a orar. Y eso es precioso, eso es bonito. Yo los animo para que le pidan a Dios que les ayude a establecer este buen ejemplo y este buen hábito de la oración. Bien, Santiago no solamente nos dice oren, en verdad Él nos da el ejemplo también. En aquellos días, ya ven cómo es la gente, Él le puso a este Santiago un apodo. Llegó a llamarle Santiago Rodillas de Camello. ¿Por qué? Porque los camellos, ya ven cómo ellos se doblan así generalmente, como con los codos. Y esta parte se llena de callo duro. Y por eso, él así de tanto orar, pues se le encallecieron sus rodillas. Entonces, cuando él nos habla de la oración, él sabía muy bien de lo que nos estaba hablando, del poder tremendo. El Señor nos dice, pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. La invitación está abierta. ¿Cómo? ¿Cómo debemos orar? Bueno, en primer lugar, la oración debe ser continua, no solamente para emergencias. A veces nos olvidamos de esto y solamente cuando estamos en apuros, cuando estamos en la esquina, entonces llamamos por teléfono a los hermanos. Pero yo les animo para que hagan de esto una cosa habitual. Pueden orar a solas, individualmente, pueden orar también en grupo. Además, la oración fue diseñada para cada parte de nuestra vida, no solamente para las áreas de necesidad de nuestra vida. Esto es importante, especialmente que hay partes que nosotros no nos damos cuenta en nuestra vida que todavía necesitan una pulidita, que todavía necesitan una mejora. Igualmente podemos decir aquí en el cómo, que la oración no es de ninguna manera un sustituto para la responsabilidad personal de planear y de pensar inteligentemente. De decir, pues solamente por orar ya todo va a estar bien. Dios quiere que seamos responsables en el trabajo, que usemos la mente que Él nos ha dado. Hay tiempo de orar, hay tiempo de actuar. Esto debe llevar un balance. ¿Cómo no? La otra noticia que tengo es que la oración no es para personas perfectas. Es para personas como ustedes, como yo, personas imperfectas. Personas que necesitamos la ayuda del Señor. Ahora, usted me dirá, pero hermano Contreras, ¿qué tipo de necesidad quiere usted que uno enfoque en la oración? Yo diría, cualquier necesidad que Dios le traiga a su corazón. Puede comenzar con su Jerusalén, en orar por usted mismo, por usted misma. Puede comenzar a orar por su familia, por aquellos que ya son cristianos, que maduren más, por aquellos inconversos, que Dios les dé oportunidad de venir al bendito conocimiento de nuestro Señor. Puede ser también que Dios le traiga a su mente los líderes de la iglesia, el pastor, los ancianos, otros. Hay que mantenerlos en oración. Timoteo también nos dice que uno debe orar por aquellos que están en potestad, por aquellos que están sobre uno, por el gobierno. Así que, hermanos, el campo es muy amplio. Ahora, ¿qué tipo de oración me preguntaría usted? Yo diría, si todos tienen sus manos, hay diferentes tipos, ¿verdad? La oración de alabanza, cuando uno alaba a Dios por lo que Él es.
La oración de confesión, cuando uno le ha fallado al Señor y uno necesita arrepentirse. El Salmo 51 es un ejemplo tremendo de este tipo de oración. Pero también hay otro tipo de oración, es cuando uno está intercediendo por otros. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él intercedía por sus discípulos, Él oraba por ellos. Aún por Pedro le dijo: he orado por ti, para que tu fe no falle. Hermanos, cuánto más nosotros que somos frágiles no debemos orar. También, cómo no, hay la oración de petición. Con esta estamos muy familiarizados, pero con esta, ¿verdad? Le decimos al Señor: Señor, yo quisiera pedirte que te manifiestes en mi vida, que nos ayudes. ¿Cómo no? También hay la petición de gratitud. Darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida, por lo que Él nos da, por este tiempo que podemos pasar juntos, el convivio que podemos tener y, en fin, por cualquier cosa que Dios traiga en su corazón. Queridos hermanos, es muy fácil hablar acerca de la oración. Cuán bonita es, con buenos resultados, pero el diablo quiere distraernos a través de temas muy importantes, muy interesantes, y yo les invito para que no se dejen desviar por las estratagemas de él, que aparten un tiempo en su vida diaria para sus devociones personales, para la oración con el Señor. Yo creo que Él quiere honrarlo. Él dice: yo busco a los que temprano me buscan, en Proverbios, yo me deleito en ellos. También Él está con los brazos abiertos. Antes de que nosotros lleguemos a ese lugar de oración, Él ya ha llegado, Él se deleita. No vayamos solos a través de la vida, hermanos. Vayamos mano a mano con el Señor a través de la oración. Yo les invito para que cerremos este estudio por terminar con una palabra de oración. Padre Santo, yo te pido que recalques en nuestra mente, nos ayudes en esta noche al estar ya para dormir, en pensar en cuán importante es, Señor, que tengamos un tiempo de oración, así como Santiago lo hacía, así como tú nos has dado oportunidades, así como lo dices en tu palabra. ¿Cómo orar? ¿Cuándo orar? Padre, y que estos hermanos sean rebustecidos, madurados en lo espiritual. Te suplicamos estas cosas en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Rey venidero. Amén. Que el Señor les bendiga y hasta nuestro próximo estudio de Santiago.